soy templo de tu Santo Espíritu, porque así lo dice la palabra. Entendemos que el templo no son las paredes, no es el lugar, sino somos nosotros, Señor. Y este es el templo, ese templo vivo, Dios mío, en el cual tú habitas desde que te recibimos en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que nos llenes más y mucho más de tu Santo Espíritu, que nos dé sabiduría, Dios mío, para entender, comprender tu palabra, Señor, y nos des ese dominio propio, Dios mío, para poderla poner por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor me ha dado esta palabra para todos hoy, para recordarnos que todos necesitamos aprender a ser enseñables. Amén. Ese es el título. Todos necesitamos aprender a ser enseñables. ¿Enseñables a qué? A este Evangelio. La palabra de Dios. Al Evangelio de la palabra de Dios. Amén. Sí. No hay otro Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. No hay más evangelios, hermanos. Y tenemos que aprender a ser enseñables. ¿Por qué digo yo esto? Es porque el Señor ha puesto en mi corazón eso. A veces no somos enseñables, a veces nos disgustamos, a veces no, yo no creo eso no es para mí, eso es para otro. Cuando el Señor nos trae el Evangelio del arrepentimiento, ¿y qué es arrepentimiento? Pues reconocer en nuestro corazón, en nuestras vidas, que somos pecadores, que todos fallamos, ¿sí? Que todos necesitamos aprender a ser enseñables para vivir como Jesús quiere que vivamos. Dice en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Por eso yo siempre he dicho, lo importante de Jesús es Él, no somos nosotros los seres humanos, las personas. Nosotros solo somos siervos en manos del Señor. Amén. Por eso yo vengo a hablarles del único que traspasa los tiempos, que traspasa las páginas de la historia. Y Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Él no hace acepción de personas, ni razas, ni religiones. Él no nos pone nivel de estratos. Sí, bueno, Él es Jesucristo, nuestro Salvador, y nos vino a regalar su amor, el amor que no tiene fronteras. ¿Han visto los muros por allá para que no se pasen los extranjeros? Dios no pone esos muros, esas fronteras para el amor, para enseñarnos. Él es el único que nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él es el único. De resto, hermanos, queremos hacer en nuestras fuerzas nuestra propia justicia, ¿verdad? Pero Jesús vino a enseñarnos la verdadera justicia, la justicia del amor, al punto de que Él dice que amemos a nuestros enemigos, que no paguemos mal por mal. Y por eso necesitamos aprender a ser enseñables, ¿cierto? Y si nos dice que amemos a nuestros enemigos, ¿cuánto no más tenemos que amarnos los unos a los otros? Porque Él lo dejó escrito: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Y de verdad nos amamos? A veces no nos soportamos, ¿cierto? Porque somos difíciles. Hay que reconocerlo, hermanos. Somos difíciles los seres humanos. Hablo como mi gran maestra de restos. Pero de verdad somos difíciles las personas. A veces no nos comprendemos, a veces nos disgustamos, a veces somos orgullosos, nos queremos creer mejor que los demás. Pero Jesús,
el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos vino a enseñar que aprendamos a ser enseñables. Quiero que vayamos a Mateo 22, capítulo 22, versículo 39 y 40. Me contestan con un amén. Vamos a leerlo desde el 37, ¿eh? 22:37. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. ¿Amén? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, se puede decir, aquí se resume toda la Biblia, todas las leyes, todos los mandamientos, todas las normas, todas las reglas que se puedan imaginar, o que nos podamos imaginar nosotros. Porque en el tiempo de Jesús, si vamos al versículo 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, ¿por qué? Porque los fariseos tenían muchas reglas, muchas normas que enseñaban, eran muy estudiados, ¿sí? Ellos eran unas personas muy importantes en la parte social en aquellos tiempos, y eran muy importantes en la parte también religiosa, ¿sí? Entonces los fariseos, cuando dice así los fariseos, yo quiero que a veces no entendemos, aunque hemos estudiado pero se nos olvida hacerlo. ¿Ustedes saben quiénes eran los fariseos? ¿Cierto que nos olvida eso? Pero como aquí estamos para recordar, y esa es la función del pastor, del que guía aquí, del servidor, es siempre guiar al pueblo y volver a recordar, pues se nos olvida. Dice la Escritura que no seamos oidores que olvidadizos, pero la verdad, esta carne, y más cuando vamos envejeciendo, como que la mente ya no va agarrando lo mismo y se nos olvida, escuchamos por aquí, se nos sale por acá, ¿cierto? Bueno, eso nos pasa a algunos, ¿no? Bueno, dice aquí, los fariseos, ¿quiénes fueron? Eso es como para que entendamos un poquito. Fueron un grupo o movimiento político, social y religioso. O sea, un movimiento político y social, pues, porque con toda la sociedad pues, lo reconocían. Y religioso judío. También existía una escuela de pensamiento judía asociada a los fariseos en la tierra de Canaán durante el año 587 a.C. hasta el año 70 después de Cristo. O sea, un periodo muy largo, ¿cierto? Tras el sitio de Jerusalén y la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, Jesús tenía mucho conflicto con los fariseos, los escribas de aquella época también, los grandes doctores y maestros de la ley. Pero ellos tenían que aprender a ser enseñables, porque ellos no eran Dios y estaban con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él quería decirles, pero ¿qué querían hacer ellos? Matarlo. ¿Por qué? Porque no eran enseñables. Y a veces las personas, a veces nos pasa eso, no somos enseñables.
Dice aquí, ¿qué es una persona farisea? Eso sí ya está en el diccionario, ¿no? Dice, hipócrita que afectando virtud, juzga severamente la conducta de los demás. Eso está en el diccionario. Yo quiero, hermanos, que ustedes no me tomen a mano. Lo que yo quiero es que aprendamos. Amén. Gracias. ¿Qué era un fariseo en los tiempos de Jesús? Los fariseos eran un partido religioso conservador del judaísmo en los tiempos intertestamentarios. Se llamaban a sí mismos los compañeros o los santos. Se cree que los fariseos se originaron como partido en la segunda mitad del siglo II antes de Cristo. Bueno, eso es como para que entendamos que tenemos que aprender a ser enseñables, porque si aquellos hombres de aquella época, judíos, tenían que aprender a ser enseñables, ¿cuánto más nosotros y hoy en día en estos tiempos? Creo que antes no habían todas las religiones que hay hoy en día, ¿no? Ni toda la humanidad que vemos en estos días. Y la maldad se ha aumentado, la apostasía se ha aumentado. A veces las personas no hayan qué pensar o qué creer, en quién creer. A veces se apartan. Dicen, no, yo ya no creo en el cura, el papa, el pastor. Pero es que no tenemos que creer en ellos o en nosotros. Tenemos que creer en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. De nuestra fe. A mí me da tristeza cuando alguien me dice que se apartó de los caminos, porque es que mire, que yo vi, que esto, que lo otro. Y digo, pues si no es el mejor cristiano que aquellos, o que este servidor, pues lo que dice la Escritura es que ore por ellos. No que lo juzguemos. Pero es que sí somos dados a juzgar, o a criticar, ¿cierto? Sí, esa es la realidad. Por eso esta enseñanza el Señor me la dio, la puso en el corazón, que tenemos que aprender a ser enseñables, porque Él quiere nuestro bien. Es la única manera de ser bendecidos, hermanos, obedeciendo a Dios. El resto ya son como normas de hombres. Ay, que tienen que hacer esto, aquello, dar esto, aquello. Tantas cosas que yo he escuchado y que ponen cargas sobre las personas que en realidad Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que nos amemos, que aprendamos a amarnos. Ahí lo dejo escrito en su palabra, el gran mandamiento, que os améis los unos a los otros, amén. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Bueno, versículo 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento no es nuevo, no es un mandamiento de amor a sí mismo. No, ese amor no es, ese mandamiento no es de que se ame uno a sí mismo. Vamos para corroborar en Levítico 19, versículo 18, porque eso también estaba escrito en aquella época. El Levítico 19, versículo 18. Ahí estaban en las leyes de santidad y de justicia, en las leyes que había colocado los 613, Levítico 19, versículo 18. Esto el Señor, esos 10 mandamientos que Él dejó, los dejó escritos ahí en Éxodo 20, pero miren que en Levíticos aquí nos está recordando algo. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, ¿qué dice ahí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Dios. El Dios de ayer, de hoy y de la eternidad nos dejó ese mandamiento. Y Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo siempre lo he dicho, si otros enseñan otro evangelio, o otro Dios quizás, pues en mí no está eso.
En mí está el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios eterno, el Dios que traspasa los tiempos, el Dios que traspasa las fronteras con su amor. Ese es el Dios que yo predico. Amén. La gente naturalmente se ama y por cuanto nos amamos, deseamos lo mejor para nosotros. Asimismo, deberíamos preocuparnos por el bienestar de otros. Versículo 40 dice del Mateo 22:40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De todos estos 10 mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos. Quiero que vayamos a Éxodo 20. Porque ahí están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos pueden ser divididos en 2 categorías. Los primeros 4 se trata del amor hacia Dios. Quiero que los miremos. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Éxodo 20? Entonces, vamos a dividirlo en 2 categorías. Los primeros 4 que tratan del amor a Dios. Y podemos leer desde el versículo 3. Dice: no tendrás que dioses ajenos delante de mí. El versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Dios, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los padres, sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan ¿qué? Mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El 4º mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días que trabajarás. Miren que hay que trabajar, hermanos. Dios lo manda. Y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo. También hay que descansar, hermanos. Toda la vida no es trabajo. Es muy importante porque por eso nos enfermamos. Dios es muy bueno con nosotros y Él siempre piensa en nuestro bienestar. Amén. Entonces, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí podemos ver que se trata, estos cuatro primeros mandamientos tratan del amor hacia Dios, ¿sí? Y ahora vamos a ver los otros 6 que tratan de nuestras responsabilidades hacia otras personas. Amén. Lo mismo vale para toda la ley y los profetas. Entonces seguimos. En el versículo 12, donde estamos en Éxodo. Mire, se tratan del amor, de nuestras responsabilidades hacia las otras personas. Mire aquí cómo empieza. ¿Honra a quién? A tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí ven? ¿Hacia quiénes? Ya no habla, 4 habla de honrarle a él, de amarle
Y los otros ella empieza, honra primeramente con tu padre y con tu madre. Miren, hermanos, eso es bíblico y tenemos que aprenderlo. Porque en la época de los escribas y fariseos les decían otras cosas. Primero aquí te decían, pero tus papás, como si no valiera ni Jesús en carne, cuando estuvo en carne los exhortó mucho. Porque eso no está bien. Amén. Dice el 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. Aquí ya van 3 mandamientos más, pero hacia los demás. 15, no matarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Oiga, ¿cuántas veces? Usted dijo tal cosa. Y a veces, hermanos, estamos hablando falso testimonio. Algo que la persona de pronto no dijo, o no quiso decir, de pronto no entendimos, ¿no? Porque eso suele suceder, ¿no? Sí, a veces. Bueno, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí vemos los otros 6 mandamientos que tratan de nuestras responsabilidades hacia otras personas. Lo mismo vale para toda la ley y los profetas. Amén. Eso ahí lo dice. Volvamos otra vez allí en donde estábamos en Mateo 22, 39. Dice, de estos 2 mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. ¿Ven por qué yo les retrocedí un poco en el tiempo? Y pues vengo a recordarnos que cuando yo predico, siempre lo he dicho, yo no les predico, yo predico, el primer predicado yo pienso que Dios me está predicando a mí. Porque Dios ministra su palabra aquí en el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Él es el que ministra su palabra, a no ser que yo me ponga a hablar cosas que de pronto no son del Señor. Amén. Y ahí sí pues es como algo delicado. Dios nos ayude, porque predicar no es fácil, enseñar no es fácil. Bueno, listo. Quiero que vayamos allá a Mateo 12. Uno al 14 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Miren las enseñanzas de Jesús aquí. Viéndolo, los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis oído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Oigan, miren cómo es Dios tan lindo, ¿no? Porque yo no puedo hacer esto, ustedes no pueden hacer esto. Mateo 12, vamos en el versículo 4. Seguimos con el 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Mira, aquí el Señor les estaba diciendo, oiga, aprendan. Les decía, ustedes ponen cargas que no pueden llevar. Él les decía, Jesús tenía mucho conflicto con los religiosos de aquella época. Y yo creo que si viniera aquí a la tierra hoy en día, mucho más tendríamos que aprender. Amén. Entonces, dice aquí, ¿cómo profanan el día de reposo y son sin culpa? Se justificaban los sacerdotes, ¿cierto? Pero a los demás sí les ponían cargas. 6. Pues digo que uno mayor que el templo está aquí. Hablando del templo. Hermanita Teresa, discúlpame.
lo que te vuelvo a recordar. No me lo vayas a tomar a mal, por favor. Espero. No lo hago con mala intención, es para recordar lo que a veces se nos olvida. Este no es el templo, las paredes no es el templo, es la casa de oración. El templo somos las personas. Amén. Lo recuerdo, pues, porque a veces se nos olvida. Yo también he cometido errores. También los cometo. Y también, hermanos, me pueden decir, pastor, discúlpeme, creo que se equivocó en esto. Y créanme que no me voy a disgustar, porque yo tengo que aprender esta palabra. Todos necesitamos aprender a ser enseñados. Yo necesito aprender a ser enseñado. Yo tengo que aprender que me equivoco. Si les sucedía a estos escribas, a estos fariseos, maestros de la ley, judíos, ¿cuánto más a este servidor? ¿Cierto? De verdad, hermanos, ojalá todos tengamos esa humildad que tuvo Cristo para enseñarnos a nosotros y dejarnos escrito para que aprendamos. Amén. Entonces dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, porque en aquella época sí habían los templos de rey Salomón. Sí. Hoy en día el templo somos nosotros. El Espíritu Santo no mora en el arca, como moraba antes. Él mora en nuestros corazones. Amén. Por eso tenemos que ser enseñados. Y si no viene algo otro que enseña otra doctrina y les va a decir que tienen que seguir la ley, que Dios está solamente aquí, que la unción está solamente sobre mí y que yo soy el chacho aquí, porque muchos enseñan eso. Con todo el respeto de los que me escuchan, no lo hago con intención de ofenderlos. Sí, lo hago con intención de que seamos enseñables. Y todos necesitamos aprender a ser enseñables. Amén. Entonces dice, si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Es lo que quiere Dios de nosotros. Misericordia más que sacrificios. A veces nos cargamos. Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que ser bien, tengo que ser pastor, tengo que ser esto o aquello, tengo que. ¿Sabe qué es lo que tengo que hacer, hermanos? Aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que eso sí nos cuesta. Bueno, por lo menos a mí, al pastor, no sé, allá. No. Yo simplemente hablo porque tengo que aprender a ser enseñado. Y la verdad, no me cuesta mucho. Es tan difícil ser enseñable que hasta uno a veces no lo puede decir. Porque es que el pastor se las tiene que saber todas, supuestamente. El maestro, supuestamente. Pero mire, aquellos maestros de la ley no se las sabían todas. Y Jesús les recordaba a todo momento porque ellos no practicaban lo que enseñaban. Les ponían cargas a los demás. Si usted mira en Isaías 58 sobre el verdadero ayuno, ¿qué es lo que más quiere Dios? Soltar las ligaduras de impiedad. O sea, que no seamos como los impíos. Y empieza a hablar de que no opriman a los jornaleros. Si tú miras allá en Santiago, donde habla de los ricos opresores, de los ricos, de los que tienen poder, dinero y que colocan empresas, Jesús les hablara hoy en día su corazón, ellos abrieran su corazón, ¿cómo entenderían cómo deben llamar a su propio mal empleado como si fueran a ellos mismos los trataran y no fueran amados? Pero hermanos, tenemos que aprender a ser enseñados. Cuando algún día tú tengas una empresa o un empleado, así sea haciendo aseo en la casa, te vas a dar cuenta que no es fácil ser patrón también. Yo lo digo porque el Señor nos ha pasado por una escuelita, ya en muchas áreas, y no es fácil, hermanos, de verdad. Por eso Dios nos manda a todos, nos enseña a ser buenos empleados, buenos padres, buenos hijos. Hace los padres cómo tratan a sus hijos, peor que animalitos, sin misericordia, inmisericordiosos. Sí, y no se recuerdan cuando esos muchachos éramos adolescentes, como
como éramos, ¿no? Pero si buscamos al adolescente hoy en día y lo maltratamos y lo que hacemos es de pronto de que el muchacho se extravie del camino porque no le demostramos que los amamos, que los corregimos es porque los amamos. Amén. Por eso Dios quiere que tú y yo, o yo y tú, seamos enseñantes. Amén. Amén. Bueno, después del versículo 7 dice que si supiese lo que significa misericordia y no quiero sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Mira lo que hacían los escribas de aquella época. Porque Dios mío, qué cosa tan terrible con nosotros los seres humanos, ¿no? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera a un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Aquí el Señor nos está enseñando. Estamos aprendiendo a ser enseñables, ¿cierto? Es lícito hacer el bien, no solamente en el día de reposo, todos los días de nuestra vida, porque el Señor lo dejó escrito, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, el que sabe hacer el bien y lo hace se le cuenta por justicia, ¿sí no? Por pecado, ¿sabes? El que sabe hacer el bien y no lo hace ya se le cuenta por pecado, es lo que dice la palabra. Lo que quiere decir es que tenemos que siempre aprender a hacer el bien. Oiga, pero si nos cuesta, ¿cierto? Nosotros nos amamos a nosotros mismos, pero no amamos a los demás. Eso es como cuando trabajamos. A nosotros nos gusta que nos paguen bien, pero si hacemos bien nuestro trabajo, ¿sí o no? Y si fuéramos el dueño de la empresa o del negocio, ¿cierto que nos gustaría que nos hicieran bien el trabajo? ¿Y será que sí quisiéramos pagarles bien? O también solamente que nos trabajen bien, pero amarrados como un berrión, todo para adentro, ¿cierto? Sí, hermanos. Por eso tenemos que aprender a ser ¿qué? Enseñables, muy enseñables, hermanos. Bueno, entonces es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Aquí hay dos cosas muy importantes, hermanos. Misericordia, que significa aspecto compasivo de amor hacia el ser que está en desgracia. ¿Aspecto qué? Compasivo de amor hacia aquella persona que está en desgracia, que está necesitada, que está enferma, que no tiene con qué comer, que no tiene trabajo. Eso es lo que enseña Jesús. Pero lo poco que se practica hoy en día. Bueno, hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. También tenemos que tener miseria, aspecto compasivo de amor, ¿sí? Para aquellas personas que por su condición espiritual no merecen ningún favor. Hablemos un ejemplo: los ladrones, los sicarios, todos esos que fuman charros, chicote. El Señor dice que tengamos compasión. Oiga, y no es fácil. No es fácil. Pero que ahí si fuera uno de nuestros hijos, ¿qué sería? Y somos duros. Somos duros. Yo digo porque yo también, hermano. Lo ando prevenido. Y si me va a atacar, quién sabe que no tuve. Porque somos humanos. Pero de verdad tenemos que aprender a ser más sabios ante esas circunstancias. ¿Sí? Hoy en día el mundo está tremendo. Dios nos guarda, tenemos que esperar todos los días para que nos guarde. ¿Amén?
El versículo 12 dice, 12:1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Versículo 12, aquí la enseñanza es hacer todo el versículo, es hacer siempre el bien. Lo vemos en el versículo 12:12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por su consiguiente lícito hacer bien en los días de reposo, o sea, hacer siempre el bien, hermano. Eso es lo que quiere esta enseñanza, hacer siempre el bien, porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta por pecado. Eso yo le dije, está en Santiago 4:17, no tengo necesidad de decirlo, porque está escrito, y si quieren pues después verifican, Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, ya se le cuenta por pecado. Así que hermanos, si usted sabe hacer el bien, ojalá lo haga, ojalá le haga, porque no le va a contar por pecado. Amén. Vamos a Juan 13, 14 y 15. Juan 13. Versículos 14 y 15. ¿Lo tienen ahí? Dice, pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué? Hagáis. Oiga, qué gran ejemplo de nuestro Maestro. Creo que fue hoy, leo ayer, la noticia donde los premios Grammy, el tapete rojo era para los cantantes famosos y todo eso. Y hoy muchos siervos, bueno, entre comillas, siervos de Dios, les gusta eso, que les tiendan tapete rojo. El reverendo, el doctor de la palabra, el ungido. Bueno, yo no sé, yo simplemente escudriño, medito, oro, le pido a Dios que yo aprenda, que me enseñe, que en mi humanidad no quiere que digan el pastor más sentido, ¿cierto? O el hermano más santo, el fariseo, ¿cierto? Esos hermanitos, esas hermanitas son muy bella persona, pero hubo un joven rico que le dijo, maestro bueno, a Jesús. Y le dijo, bueno, solo hay uno. Pero no se estaba equivocando, estaba con el único bueno, Jesús. De resto, hermanos, dice que la escritura que bueno, santo, perfecto, solo uno. Nosotros Él no encontró en la tierra a alguien que hiciera lo que hizo Jesús por la humanidad, no lo encontró. Por eso le tocó venir a Jesús propiamente. Él sí es bueno. Amén. El único digno de toda alabanza, honra y gloria. Bueno, aquí vemos que Jesús enseña. Él lo dice aquí, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuestro ejemplo, ¿cuál debe de ser? El de Jesús. No el del pastor, el del servidor, ¿no? El que sale en televisión, en la radio, no. El de Jesús. Dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Luego por allá dice otra vez, dice, puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestro ejemplo debe ser, porque créanme, hermanos, si nosotros, miren, me acuerdo ahorita, se lo pasé por ahí a una amiga, un ejemplo de Yokoi Kenji, si lo escuchan, no han escuchado un japonés. Y él decía que si el chico, cuando está enamorando a la chica, se desnudara, no hablando de la ropa, ¿sí? Y dijera, esto es lo que soy, ¿sí? Y le estaba enseñando a jóvenes,
todos soltaban la risa. Y les dijera, mire, yo soy peleón, yo invito a mi mamá, yo esto, lo otro, no lavo la loza, no trabajo, yo no ayudo, soy rebelde. Se mostrara delante de la novia, de la muchacha, creo que la muchacha fue que salía 2 veces, y habla sobre el tema de ser desnudos en el sentido espiritual, sea transparentes, que reconozcamos la condición de lo que somos y nos mostremos como somos. Y obvio, que si ese muchacho le decía eso a la muchacha, pero le dice, la verdad es, fulana, que yo te amo, con todos mis defectos, pero te amo. De pronto la muchacha diga, bueno, pero tiene algo bueno. Reconoce que está mal, que tiene que cambiar. Y de pronto diga, bueno, camina, sí, vamos a conocernos. Y de pronto pues se casan y luchan con sus debilidades y son un ejemplo. Entonces me pareció muy bonita la enseñanza, porque es que eso es lo que Dios quiere con nosotros, que aprendamos, que reconozcamos nuestra condición como seres humanos. Amén. Amén. Entonces aquí Jesús nos enseña a seguir el ejemplo de amor. Eso está en el versículo 1, ahí donde estamos en el Juan 13, 1, dice, antes de la fiesta, Juan 13, 1, ahí donde estamos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces aquí Cristo nos indica que se tenga que establecer un ritual. Dice, no indica que se tenga que establecer un ritual de lavar los pies solamente, ¿sí? Desea que se siga su humilde ejemplo de amor en servicio de sacrificio personal. La persona que practica estas cosas será bendecida, y eso estoy seguro. Practicar el servicio de amor. Eso es lo que hizo lavando los pies ahí. Él lo estaba haciendo por amor, enseñándoles a sus apóstoles. Y les digo, ejemplo les doy. Y ese es el ejemplo que tenemos que aprender los servidores, con todo el respeto. Con todo el respeto. Porque yo no soy juez de nadie, ni nadie es juez mío. Pero sí tenemos que aprender a ser enseñables. Muchas veces tenemos mucha elocuencia, mucho estudio, mucha teología, ¿sí? Títulos de abogado, ingeniero, arquitecto, yo soy el presidente, yo soy el alcalde, soy el gobernador. Pero hermano, no hemos aprendido lo más importante, hacer lo correcto delante de Dios. Amarnos los unos a los otros, a ser transparentes, despojarnos a nosotros mismos. Y por eso Dios quiere que aprendamos. Amén. Yo les escucho callados. ¿No les gustó la predicación? ¿No les gustó? Yo espero, hermanos, que les guste, porque yo cuando estuve estudiando esta palabra, la verdad, no me gustó, me fascinó. Porque yo veo aquí lo que el Señor nos enseña. Yo quiero que como conclusión, escuchemos esto. Pareciera que hoy en día la paz, el amor y la santidad fueran pecados, ¿cierto? Eso parece que fuera pecado, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y eso está escrito en los últimos tiempos. Amén. Y pienso que todos tenemos que aprender a ser enseñables, porque en realidad tenemos que aprender verdaderamente a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la conclusión. Seamos enseñables de amor. Yo sé que de pronto tu esposo no es el
el más perfecto. Tu hijo no es el más perfecto. O tu esposa, o tu hija. Yo lo sé, hermano. Yo también tengo momentos de lucha conmigo mismo, dentro de mi hogar. Hermanos, pero tenemos que aprender a amarnos y amarnos. Tenemos que aprender a soportarnos. Tenemos que aprender ese gran mandamiento. Decimos, yo amo a Dios. ¿Y qué hay de lo que dice el Señor? De amar a tu prójimo como a ti mismo. Pasaba como los que decían allá en Mateo 15, creo que es 5, 5, algo así. Mateo 5. Mateo 5. Bueno, el caso es que le decían, es la ofrenda para la iglesia, no puedo darle a mi papá y a mi mamá porque no me alcanza. Y el Señor los exhortaba. Les decía, ¿y dónde está la honra de tu padre y de tu madre? ¿Por qué no enseñan eso? Sí. Es que tienen que... Dios en primer lugar. Entonces, deja usted de comer porque primero está aquí para la obra de Dios. Y tantas cosas que se enseñan hoy en día, pero decimos amar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo a veces no tiene con qué comer. Sí. Y con esto no quiero decir, hermanos, que no tengamos responsabilidades con la iglesia, con el lugar donde nos congregamos, porque aunque tenemos el alimento, hermano, eso es como la casa. En la casa yo desayuno, almuerzo y como, ¿cierto? Y muchas cosas. Y no aporto nada. Hermano, ¿cómo se va a sostener la casa? Que papá y mamá viejitos, ya ha vuelto nada y todavía los hijos grandes y manteniendo. Creo que todos necesitamos aprender a ser enseñados. Amén. Padre soberano, he enseñado tu palabra, Señor. No es mi palabra. Tú sabes que la he escudriñado. Y algo que te pido siempre, Señor, es que me dé la sabiduría y el entendimiento para escudriñarla y enseñarla correctamente. Pero más que eso, Señor, lo que más lucho cada día, Dios mío, y tú lo sabes, es practicarla, llevarla por obra, Señor, aprender a ser manso y humilde, Señor. Pero yo te pido hoy, Dios, no solamente por mí, sino por este pueblo que haya escuchado tu palabra, Señor, para que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, que podamos ser esa sal para la tierra, esa luz que alumbre en este mundo lleno de tanta maldad y oscuridad en estos tiempos. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.